A veces, la historia que se cuenta en público no es toda la historia. Durante 14 meses hemos escuchado una única versión sobre una terrible catástrofe nacional. Pero, ¿y si unos simples mensajes de texto privados lo pusieran todo patas arriba? Pues de eso va el análisis de hoy. Vamos a ver cómo unas pocas palabras, enviadas en la peor noche posible, pueden desmontar un relato político que llevaba más de un año construyéndose. Para ponernos en situación, todo arranca con una dana, una de esas tormentas increíblemente violentas que dejan una herida profunda. Y justo después, durante los siguientes 14 meses, la versión oficial de lo que pasó fue muy clara, muy constante, y se centraba en una narrativa política muy concreta. Hasta ahora, claro, porque la publicación de unos mensajes de texto, una conversación privada entre dos políticos de primer nivel, enviados además en las horas más críticas de la tragedia, pues ha sacado a la luz una versión de los hechos que, como vamos a ver, choca frontalmente con la anterior. Bien, durante esos 14 meses que siguieron a la dana, el relato público, la historia que se repetía una y otra vez, giraba en torno a una crítica muy específica, la supuesta falta de acción del gobierno central durante la emergencia. Y esta narrativa, hay que decirlo, fue impulsada con mucha fuerza por el Partido Popular. La imagen que se proyectó, la que caló en la opinión pública, fue la de una región abandonada a su suerte por el gobierno justo en el momento en que más ayuda necesitaba. Pero claro, todo esto dio un vuelco cuando se publicaron los mensajes que se cruzaron esa noche el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el que era entonces presidente valenciano, Carlos Mazón. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Hay que fijarse bien en la cronología. Toda la conversación clave, la que lo cambia todo, sucede en un espacio de tiempo muy corto, en la misma noche de la tragedia. Es casi en tiempo real. Venga, vamos a meternos de lleno en los detalles de esa conversación. Empecemos por lo primero, lo que se dijo sobre la respuesta del gobierno central. Son las 11:21 de la noche. La crisis está en su punto álgido. Y el primer mensaje de Feijóo a Mazón va directo al grano, al punto político. ¿Está ayudando el gobierno central como debería? Y aquí llega la respuesta. La respuesta de Mazón es la pieza que sencillamente desmonta el relato posterior. No solo confirma que ha hablado con el presidente y ministros, sino que afirma, literalmente, que de momento tenemos lo que necesitamos, y especifica que es la UME, la Unidad Militar de Emergencias, el cuerpo de élite para estas catástrofes. En privado, la ayuda estaba, y era la que se necesitaba. O sea que por un lado se confirma que la ayuda ha llegado, pero es que solo 4 minutos después, la conversación da un giro tremendo, un giro oscuro. Pasa de la logística a la pura tragedia humana. A las 11:25, antes de que nadie lo sepa, Mazón le da a Feijóo la peor de las noticias. Ya están apareciendo muertos. Y su descripción es brutalmente sincera. Un puto desastre va a ser esto, Presi. La tragedia ya es una realidad confirmada entre ellos. Y ante la noticia de que hay víctimas mortales, la fuente informativa que analiza esto subraya un detalle. La respuesta inmediata de Feijóo no va sobre las víctimas, sino que se centra en la logística de una posible visita suya. Si crees que debo de ir mañana... Entonces aquí está el punto crucial de todo esto. ¿Cómo encajan estos mensajes privados, esta conversación, con el relato público que se construyó y se mantuvo durante más de un año? Es que aquí se ve la contradicción en estado puro, negro sobre blanco. Por un lado, el relato de meses sobre un gobierno ausente. Y por otro, la realidad de esa noche en un mensaje de texto. El contacto existía y la ayuda necesaria, la UME, estaba confirmada. Pero más allá de este caso concreto, la fuente sugiere que estos mensajes abren un melón mucho más grande. Plantean preguntas muy serias sobre cómo se gestiona la comunicación política en los peores momentos. En resumen, la conclusión de la fuente es que estos mensajes destapan una brecha enorme entre la tragedia que estaba ocurriendo y la estrategia política que se estaba gestando. Demuestran cómo, incluso en las peores crisis, el control de la narrativa puede acabar siendo una prioridad absoluta. Y esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que va mucho más allá de este caso concreto. En medio de una crisis, ¿dónde se dibuja la línea entre lo que es estrategia política y lo que es liderazgo al servicio de la gente? Porque, como se ha visto aquí, esa línea puede llegar a ser peligrosamente fina.